La corrupción gubernamental, definida como el abuso del poder público para el beneficio privado, no es solo un fallo administrativo, sino que también es una crisis de la razón práctica. En el contexto actual, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, durante los primeros meses del 2026, México se ha mantenido entre los países con la peor percepción de corrupción. Como resultado, México se encuentra ubicado en la posición 142 de 182 países. Aunque el IEPC ha mostrado ligeras variaciones en los últimos años, estos cambios no representan una base significativa, por lo cual evidencia que la corrupción continúa siendo un problema estructural y persistente. Este problema se observa socialmente como algo altamente normalizado, el cual se sustenta con las creencias culturales que como país sostenemos. Así es el sistema, todos roban, yendo desde pequeños sobornos hasta grandes desvíos de recursos públicos, ideas que aún fortalecen la permanencia de la corrupción. La ética de Kant se fundamenta en el deber moral y el imperativo categórico, que postula que una acción es moral únicamente si puede ser transformada en una norma universal, enfatizando que las personas siempre deben ser tratadas como un fin y no como un medio, lo que significa que se debe comportarse de manera correcta, no por conveniencia, sino por deber, subrayando que todos los seres humanos deben ser respetados y tratados con equidad. Se argumenta a través de la teoría de Kant cómo las personas tienen que ser tratadas con equidad y no como medio. No obstante, en la situación presente, los individuos son utilizados como medios para conseguir beneficios personales y gubernamentales, como poder, dinero y estatus, entre otros. Según Corrupción Nuevos y Viejos Modos, se pudo observar este problema en la seguridad alimentaria del país. El fraude en Segalmex reveló irregularidades de más de 15,000 millones de pesos, inicialmente destinados a asegurar alimentación para los grupos más vulnerables. No obstante, su desviación dejó a estos grupos sin recursos, remarcando la inmoralidad de la corrupción, ya que no tiene la capacidad de ser una ley universal sin causar una destrucción del orden social. Sin embargo, algunas de las personas argumentan que la corrupción puede justificarse en momentos de necesidad, fomentando un sistema respaldado por el todo base. Por ejemplo, en el Estado de México, más de un tercio de las personas encuestadas reconocieron haber pagado sobornos debido a trámites excesivamente lentos o presión directa a autoridades. Y alrededor del 9.7% dijo haberlo hecho porque todos lo hacen y que es la única forma de avanzar en sus gestiones. De esta forma se justifica la violencia y corrupción de las reglas en el país, ya que para algunos se consideran como necesarias. Cuando la corrupción gubernamental, en base a los principios éticos de Kant, podemos ver cómo esta problemática transgrede mucho más de las bases esenciales como la justicia, la igualdad y la responsabilidad en la sociedad, puesto que la corrupción favorece más que nada a ciertos grupos, mientras que deja a los más vulnerables siendo atacados. Se argumenta que en base a Kant que la corrupción es un acto éticamente inaceptable. No solo se cometen injusticias, sino que también individuos se comportan de manera conveniente, ignorando el deber ser para poder poner a sí mismos arriba, vulnerando valores esenciales, llevando a desigualdad y poniendo en riesgo principios básicos de una sociedad justa. De acuerdo con un análisis sobre la corrupción en México, la corrupción fomenta un desarrollo negativo en la sociedad y en la justicia para amplios sectores de la población, evidenciando cómo la corrupción no solo provoca injusticias para amplios sectores de la población, sino que profundiza desigualdades estructurales. Sin embargo, en México recientemente se argumenta y fomenta parte de la desigualdad por ganancia personal sobre los demás. De acuerdo a una investigación sobre desvíos de recursos públicos en México, se reportó que sobre el caso Infonavit del 2025 se detectaron muchas irregularidades en la compra de la vivienda de trabajadores, donde se ofrecían 1,400 viviendas, de modo que algunas casas fueron vendidas hasta 4 veces en un año. Mientras que los trabajadores afectados perdieron sus derechos sobre las casas, hay quienes justifican estas acciones, ya que dicen que la corrupción ayudó a que los trámites se realizaran mucho más rápido y pudieran conseguir las casas más rápido, mientras otros fueron dejados sin nada. No obstante, esta idea es problemática, ya que estos beneficios no se distribuyen de manera justa ni transparente, favorecen a ciertos grupos y excluyen a otros, lo que rompe la igualdad y la responsabilidad del Estado, confirmando que la corrupción sigue siendo un problema éticamente inaceptable. Mi postura es que la corrupción en México es un conflicto éticamente inaceptable y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ya que afecta directamente a la sociedad, especialmente a los sectores más vulnerables. Personalmente apoyo valores como la justicia, la igualdad, la responsabilidad, la equidad y la libertad, porque son bases esenciales para crear acceso a oportunidades, recursos y posibilidades que permitan al país vivir bajo un sistema justo. Al igual, pienso que esas acciones implican una falta de responsabilidad por parte de los miembros públicos, la cual constantemente afecta de manera desproporcionada a quienes más necesitan el apoyo gubernamental. Mi postura personal en esta problemática es que la corrupción en México no solo es un problema de las leyes o del gobierno, sino que también es de valores y decisiones personales. Según Kant, las personas deberían de hacer lo correcto por deber, no solo por conveniencia o beneficio propio. Cuando alguien actúa de una forma corrupta,
como aceptar el soborno o aprovecharse de su posición, está pensando solo en sí mismo y siendo egoísta, y al hacer esto está usando a los demás como un medio para poder conseguir algo. Esto va en contra de la idea de respetar a todas las personas. También Kant decía que antes de actuar deberíamos de preguntarnos qué pasaría si todos hicieran lo mismo. Si todos fueran corruptos, la sociedad dejaría de funcionar bien. En conclusión, analizando este conflicto de acuerdo con el filósofo Immanuel Kant, la corrupción no se puede justificar ni por el contexto social ni por los beneficios individuales. Este problema se muestra inaceptable transgrediendo valores esenciales a la sociedad. Se concluye que la corrupción no se puede generalizar porque va en contra de la dignidad humana. Para luchar contra la corrupción se requiere asumir una responsabilidad ética fundamentada en la igualdad, la justicia y el deber, tanto a nivel individual como colectivo. Se muestran casos persistentes a través de los argumentos destacados en el ensayo. A través del análisis de la filosofía de Kant se observa la importancia de la moralidad y la ética, llevándonos a modificar nuestras acciones para conseguir la igualdad y edificar un país fundamentado en acciones que pueden convertirse en leyes universales.